Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. A pocos kilómetros de distancia, en la torre más alta y fría de la ciudad, la oficina de Charles Delcourt parecía una fortaleza de cristal y acero, con vistas a todo un imperio construido sobre la especulación, la rentabilidad y la ley de la selva. Los inmensos ventanales reflejaban las luces de la ciudad como una constelación artificial, mientras que en el interior reinaba el silencio, roto únicamente por el seco clic de un bolígrafo al tocar la lisa superficie de una mesa de madera exótica. Charles, de 58 años, era un hombre de precisión, cada rasgo de su rostro expresaba control, frialdad y dominio. Este hijo de banquero y diplomático, criado en los círculos más exclusivos de la alta sociedad, jamás había conocido la debilidad ni la pobreza. Su voz profunda resonó en la sala, con la autoridad de un hombre que había aprendido desde muy joven que el mundo no era más que un escenario donde los débiles estaban condenados a perecer. Vende todo lo que no sea rentable para mañana. Que duerman afuera, no es mi problema. Su voz no tembló. Ni siquiera miró a sus colegas. Esa noche, se negó a escuchar el llamado de los corazones, los gritos apagados de quienes consideraba parásitos. Para él, la pobreza era solo un reflejo de la pereza, un defecto que debía eliminarse cuanto antes. El personal que lo rodeaba intercambiaba miradas incómodas, acostumbrados a la brutalidad de este hombre que había construido un imperio inmobiliario sobre ruinas humanas. Al terminar la reunión, Charles se levantó, se ajustó el traje a medida y salió de la oficina. Sus pasos resonaron por el pasillo como una sentencia. Subió a su limusina negra, un monstruo tecnológico blindado, un protector impenetrable contra el mundo exterior. La llovizna caía en frágiles cortinas sobre el parabrisas. La ciudad parecía disolverse en una niebla fría y húmeda. Charles, seguro de sí mismo, no se abrochó el cinturón. No tenía miedo. Solo quería volver a casa, sumergirse en sus archivos y cerrar los ojos al mundo real. El conductor arrancó lentamente. Al acercarse a una intersección, el semáforo se puso en rojo. Charles ni siquiera se movió, absorto en una llamada. No vio el camión de reparto bajando a toda velocidad por la pendiente, con los frenos fallando en una terrible avería mecánica. El impacto fue brutal, un estruendo ensordecedor que atravesó la noche. La limusina casi salió volando, dando vueltas antes de estrellarse contra un muro de hormigón con una fuerza increíble. El conductor, lanzado contra la puerta, cayó inconsciente, con la cabeza destrozada y sin aliento. Charles, impulsado hacia adelante, golpeó violentamente el tablero. Todo su cuerpo se paralizó, su corazón se paró. La sangre le heló las venas. Sus ojos se cerraron, dando paso a una negrura abismal. Alrededor de la escena, los transeúntes se detuvieron un momento, sorprendidos. Algunos sacaron sus teléfonos y grabaron la escena sin intervenir. Tras un breve instante, la curiosidad se convirtió en indiferencia. Al fin y al cabo, era un hombre rico. Siempre saldría adelante. En la húmeda oscuridad de la noche, bajo un puente lejos de los fragmentos de vidrio y metal, Lina y Lila, los gemelos sin hogar, dormían medio envueltos en un abrigo viejo y raído. El choque había interrumpido su frágil sueño. Saltaron descalzos sobre el asfalto frío y húmedo, con el corazón latiendo con fuerza. No sabían quién era ese hombre, ese gigante herido, ese titán de cristales rotos. Solo vieron un cuerpo inerte, un aliento suspendido. Su rostro estaba pálido, casi translúcido bajo la tenue luz de las farolas, y sus labios azulados delataban la ausencia de aire. Lila, siempre la más valiente de las dos, corrió a buscar un ladrillo que yacía a pocos metros, reliquia de una antigua obra. Sin dudarlo, rompió la ventanilla trasera de la limusina, ignorando el dolor de los cortes. La puerta se abrió con un crujido. Lina observó cómo las llamas empezaban a lamer las tuberías bajo el capó, mientras el humo negro se elevaba lentamente hacia el cielo. El tiempo se agotaba. Ya no respira, susurró Lila, con lágrimas corriendo por sus mejillas sucias. Su corazón se ha parado. Lina, paralizada por el miedo, se sintió repentinamente dominada por una fuerza extraña. Sin decir palabra, se tomaron de la mano, apoyando sus frágiles dedos sobre el pecho del herido. Entonces, en voz baja, casi olvidada, comenzaron a cantar. Una melodía ancestral,
transmitida por su abuela antes de extinguirse en las llamas. Una canción que llevaba en sí un aliento ancestral, una magia dulce y secreta. Se levantó un viento suave, un aliento invisible que pareció alejar las llamas, borrando el humo como una caricia en la piel quemada del mundo. Se hizo un silencio profundo, suspendido. Entonces, un jadeo. Una profunda inspiración. Charles entreabrió los párpados y sus ojos se encontraron con los de las dos niñas, temblorosos, llenos de miedo, pero también de una luz tierna. Intentó hablar, comprender, pero su cuerpo, magullado y cansado, lo traicionó. Cayó inconsciente. Poco después, se oyeron sirenas a lo lejos. Los bomberos, alertados por los vecinos, llegaron al lugar. Los gemelos, como sombras, se escabulleron silenciosamente, regresando a la noche que siempre los había protegido. Cuando abrió los ojos en el hospital, Charles Delcourt ya no reconocía el pálido reflejo que veía en el frío espejo de la habitación estéril. Su cuerpo, antes imponente, ahora era frágil, marcado por heridas, cicatrices y un dolor punzante. Cada movimiento era un esfuerzo, cada respiración una lucha. Pero era en su mente donde el cambio era más profundo, casi irreversible. Se vio de nuevo, tendido en aquella limusina destrozada, el silencio a su alrededor, la frialdad del metal deformado, luego aquellas dos pequeñas figuras temblorosas con rostros marcados por la dureza de la vida, pero iluminados por una dulzura casi sobrenatural. La canción, aquella antigua canción, como una melodía de otro tiempo, había resonado en su corazón y barrido la oscuridad que lo amenazaba. Por primera vez en su vida, Charles comprendió que lo habían salvado, no el poder, el dinero o la tecnología, sino la fragilidad y la fuerza combinadas de dos almas invisibles para el mundo. Cuando estuvo suficientemente lúcido, ordenó a sus asistentes publicar un mensaje en todos los periódicos, radios, televisiones, todas las redes sociales. Busco a dos niños que me salvaron la vida. Les debo todo. Quiero encontrarlos. El mensaje se extendió por la ciudad y luego por el país. Los medios de comunicación se aprovecharon de la historia, llamándola un milagro, un misterio. Algunos expertos médicos se mantuvieron escépticos, negándose a creer que una simple canción pudiera revivir un corazón parado. Pero Charles, terco como era, no se rindió. Esta búsqueda se convirtió en su misión, quizás incluso en su redención. Por primera vez, buscó a alguien que no explotara, controlara ni usara su poder, sino simplemente a quien agradecer. Mientras tanto, Lina y Lila, acurrucadas en un rincón del viejo parque donde se habían instalado, vieron los anuncios en los periódicos abandonados y en las murallas de la ciudad. Les latía el corazón con fuerza. Un viejo temor las atenazaba. ¿Y si los encerramos? ¿Qué pasaría si les quitáramos la poca libertad que tienen? Pero una anciana, guardiana de los secretos de la ciudad, la que a menudo dormía cerca de ellos, colocó una mano arrugada sobre sus hombros. A veces los milagros son recíprocos, hijos míos. Ustedes lo devolvieron a la vida. Ahora dejen que Él los devuelva a la suya. Esta simple palabra resonó en sus almas heridas. Una mañana de invierno, la nieve caía silenciosamente, cubriendo la ciudad con un manto blanco y frío. Los gemelos, frágiles y temblorosos, se acercaron al pie de la torre del Court. El inmenso edificio de cristal y acero, símbolo de poder e inaccesibilidad, de repente pareció menos amenazante. Pero en cuanto los detectaron, los guardias, entrenados para proteger los secretos de este imperio, los arrestaron sin dudarlo. Se quedaron paralizados, dudando entre huir y ser valientes. Charles, alertado de inmediato, bajó él mismo las escaleras, sus pesados pasos resonaban en el pasillo, abriéndose paso entre la multitud curiosa y silenciosa. Al ver a Lina y Lila, se arrodilló, sin aliento. «¿Eres tú?», susurró, con la voz quebrada por la emoción. «Te debo más que mi vida. Te debo mi humanidad». Sus ojos, por primera vez, ya no brillaban con la frialdad de un hombre de negocios despiadado, sino con una gratitud pura, ingenua, casi infantil. Extendió hacia ellos sus manos temblorosas, pidiéndoles en silencio un perdón que nunca antes había sabido pedir. Tras este conmovedor encuentro, Charles Delcourt tomó una decisión que sorprendió a todos: adoptó a Lina y Lila. Este gesto nunca fue un acto de caridad ni una simple maniobra mediática. Para él, era una deuda sagrada, un profundo compromiso con la vida misma.
Les abrió las puertas de su inmensa casa, un antiguo palacio de cristal y mármol, frío e impersonal, que poco a poco transformó en un hogar. Quería que este hogar fuera cálido, luminoso y lleno de vida. Cada habitación, cada pasillo, contaba ahora una historia de esperanza y renacimiento. Trajo maestros para ofrecerles una educación que la calle siempre les había negado. Les dio libros, música, la libertad de explorar sus talentos, sus sueños. Pero más allá de los bienes materiales, fue a través de ellos que Charles aprendió a ver el mundo desde otra perspectiva. Lina y Lila, con su mirada penetrante y su corazón abierto a pesar de la adversidad, le mostraron la fragilidad que se esconde tras las fachadas del poder, la belleza que se esconde en las almas olvidadas y el inmenso valor de la compasión. Poco a poco, su visión cambió. Detuvo los brutales desalojos orquestados por su grupo inmobiliario. Invirtió fuertemente en la construcción y renovación de viviendas sociales, asegurando que todos tuvieran un techo digno. Sus torres, hasta entonces símbolos de riqueza fría e inaccesible, se convirtieron en refugios, lugares donde las familias encontraban calor, seguridad y dignidad. El séquito de Charles, acostumbrado a su cinismo e implacabilidad, lo veía con escepticismo. Hubo murmullos y burlas sobre esta crisis espiritual de un magnate que parecía haber perdido la cabeza. Pero a Charles no le importó. No buscaba aprobación ni gloria, simplemente seguía una verdad interior. Lina y Lila se convirtieron en mucho más que sus hijas adoptivas. Fueron sus consejeras, sus confidentes, sus guías. Su presencia le recordaba a diario que quienes la sociedad ignora, rechaza o desprecia suelen ser los más brillantes, aquellos que llevan en su interior una sabiduría insospechada. Pasaron los años. Lina y Lila crecieron, su fuerza y su luz nunca dejaron de deslumbrar. Charles, envejecido pero sereno, miraba su trabajo, no en las cifras ni los contratos, sino en las sonrisas que había ayudado a crear. Al final de su vida, en paz, rodeado de sus hijas convertidas en mujeres, redactó un testamento que asombró al mundo empresarial, no dejó nada a los bancos ni a los accionistas. Dedicó toda su fortuna a la creación de una fundación, la Fundación Aliento Invisible, dedicada a los niños de la calle, los olvidados y quienes ya no tienen voz. Su lema grabado en el frontón de la fundación lo decía todo. Un corazón olvidado aún puede latir. Solo necesita una canción. Y en esta ciudad donde una vez el dinero parecía gobernarlo todo, nació una leyenda. Cuando cae la noche y el viento acaricia los callejones desiertos, algunos juran oír una dulce melodía, una canción de otro mundo. Es la voz de Lina y Lila, la canción de almas resilientes, que sigue devolviendo la vida a corazones rotos, que infunde esperanza a todos aquellos que una vez estuvieron envueltos en la sombra.